Nos estamos preparando para la próxima conferencia, Movimiento Lateral, comprometiendo dispositivos unidos a Azure Active Directory en un entorno de confianza cero, por Antonio Alvarado. En esta charla se va a exponer cómo es posible este ataque y cómo podemos proteger entornos empresariales que tienen sus dispositivos unidos al Azure AD. Para esto se demostrará el ataque que abusa del inicio de sesión para realizar movimientos laterales y evadir MFA. Antonio Alvarado es oficial de seguridad informática en la firma de abogados Morgan & Morgan, con más de 13 años de experiencia en IT y seguridad informática. Ha participado en conferencias como B-Size 2021 y DojoConf 2020. Qué bueno volverte a tener aquí de manera presencial con nosotros en B-Size Panamá 2022. Vamos a otorgar unos minutos para irnos preparando para esta conferencia Movimiento Lateral, comprometiendo dispositivos unidos a Azure Active Directory en un entorno de confianza cero. Bienvenido, Antonio. Hola, bienvenido a todos y los que se quedaron. Este tema es muy importante en el transcurso de la conferencia. He visto como que no se ha tocado mucho el tema de la nube de Azure. Yo le voy a hablar hoy de un ataque reciente del 2002 a la actualidad que sigue vigente. Ese ataque permite comprometer equipos unidos a la Azure Active Directory. Más adelante le voy a explicar todo el concepto y el fundamento que tiene que ver el estado en el cual un dispositivo entra en la categoría de unido a la Azure Active Directory. Mi nombre es Antonio Alvarado, ahí está mi Twitter, para los que quieren contactar conmigo. Soy ingeniero en sistemas de información, graduado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Tengo certificación reciente en ContEAR Pentesting Plus. Y como dieron la introducción, tengo más de 10 años en experiencia en tecnología de informática. ¿Qué tema vamos a tratar? Vamos a tratar bastantes fundamentos para que entiendan el ataque, que es Azure Active Directory y el entorno de confianza cero de la arquitectura de Microsoft en la nube. ¿Y por qué menciono esa arquitectura? Para que entiendan que es uno de los niveles de arquitectura de seguridad más alto, pero está propenso a esta amenaza. Tipo de unión a dispositivos en Azure Active Directory, son 3, se lo voy a explicar. Detalles del proceso que se da cuando uno decide en la organización registrar un dispositivo voy a explicar uno de los 3, el unido a la Azure Active Directory. Está el unido a Azure Active Directory y el híbrido unido. Eso lo voy a explicar, pero el proceso que lo voy a explicar es el que está en mi máquina, que va a ser el demo, que es el unido a la Azure Active Directory. ¿Qué es el Primary Refresh Token? Se lo voy a explicar. Este es extremadamente importante porque la vulnerabilidad ataca al diseño de ese token especial en Azure Active Directory. ¿En qué consiste este ataque en detalle? Se lo voy a mostrar con 2 herramientas. No sé si ustedes la han escuchado, pero para los que hacen Red Team y los que defienden deberían prestarle atención. Se lo voy a mostrar quién la ha desarrollado y cómo se utilizan para hacer este ataque, que es vigente actualmente. Y como les dije, detalle con Rat Tools y detalle con AD Internals. El demo, quiero hacérselo en vivo, no sé si tengo tiempo, si no le muestro un video, y las recomendaciones finales de parte mía. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es compartir lo que investigué de otros investigadores, que fueron los que hicieron la ingeniería inversa a Microsoft, de cómo genera este token, cómo manipula este token, y cómo obtenerlo. Y
En computadoras, esta es clave, computadoras unidas a la Azure Active Directory. Esto no lo puedo obtener en una computadora que simplemente tiene registrado un dispositivo. Tiene que estar unido a la Azure Active Directory. ¿Qué es la Azure Active Directory? Porque si no explico esto no van a entender, en qué consiste el ataque. La Azure Active Directory es el core engine de la nube de Microsoft. Es el manejador de la identidad y el control de acceso a todos los recursos. El atacante que pretenda atacar un servicio en Azure tiene que romper esa barrera inicial, y esa barrera utiliza protocolos de autenticación modernos. ¿Por qué hablo de Zero Trust? Porque esto que le voy a explicar tiene que ver con Zero Trust. Zero Trust es una arquitectura de Microsoft que conlleva muchos controles de seguridad en varios dominios, como explicó el compañero en la reunión pasada. Uno de los dominios, no sé cómo marca esto, uno de los dominios es la identidad, tu identidad de usuario. Y el otro, que es el que yo voy a tocar hoy como target, es la identidad de dispositivos. La identidad de dispositivos en una arquitectura de Zero Trust, el nivel de madurez crea políticas bien robustas. ¿Cuáles son esas políticas de acceso, políticas de acceso condicional? Pónganse que en una infraestructura en Azure tu perímetro es tu identidad. Entonces, el que pasa el que logra tener acceso a esa identidad y consigue la autorización o el permiso para ingresar al tenant, ya entró a tu infraestructura. No hay firewall, no hay nada que te detenga. Pero existe un conditional access, un objeto en Azure Active Directory que permite crear políticas para controlar el acceso. Una de las políticas más fuertes es decir, nadie tiene acceso a Azure Active Directory si no está unido a la Azure Active Directory y con un estado de compliance o un estado de registro de tipo de registro híbrido. ¿Qué significa híbrido? Que están unidos en la Azure Active Directory y está unido a tu dominio. Tu dominio es tu infraestructura de Azure de Active Directory en premisa, y tú tienes un autenticador que es el Azure Active Directory, lo tienen los dos lados. Ok, otra cosa fundamental que entiendan, y así van a captar el ataque, cómo se da. ¿Cómo funciona Azure? Azure tiene tres componentes principales. El cliente, ya sea un Microsoft Edge, un Outlook, ya sea un Outlook que tienes instalado en tu celular, o el Outlook que tienes instalado en tu Windows 10 o tu Windows 11, y PowerShell. ¿Cuántos de ustedes han desarrollado o han utilizado PowerShell? Poco. Bueno, PowerShell, a lo que estamos metidos en la seguridad, y más en la seguridad de Azure, deberíamos empezar a capacitarnos en eso, deberíamos empezar a conocer, porque algunos piensan que la única forma de administrar 365 a través de interfaz gráfica del portal de SharePoint, el portal Red Team, el portal de Azure Active Directory, no. Tú puedes, todas las acciones que tú haces en tu Active Directory, en tu SharePoint, en tu Team, hacerlo mediante PowerShell por módulo que el mismo Microsoft desarrolló. Y mucho aún peor, mediante invocaciones directas al API. O sea, no sé si han utilizado Postman, que son software para hacer invocaciones a REST API. Bueno, están los clientes, está la autenticación. ¿Cómo es la autenticación en la nube? La autenticación se da mediante OAuth, que es un protocolo de autorización que dice, te pregunta, tú le presentas tu secreto, los secretos que permite la Azure Active Directory, son certificados, MFA, Primary Reference Token, y él te dice, tú me presentaste este secreto, tú tienes permiso de acceder al recurso y te retorna un Access Token. El Access Token que le retorna el Azure Active Directory a esos clientes se lo presentan a las API REST que existen en toda la arquitectura de Azure Active Directory. Una vez tú le presentas ese Access Token a esa API, ya tú tienes acceso a los recursos. Aquí en este ejemplo
al 365. Esto es clave que lo entiendan, porque aquí el abuso, ya Microsoft tomó acciones sobre esto. No sé si ustedes lo sabían, pero en agosto del año pasado, ellos corrigieron el acceso a web, a sus consolas, cuando tú le importas un token, un primary reference token. Pero dejaron que los módulos PowerShell o los APIs que cuando iniciaron su arquitectura, su diseño, recibían APIs, todavía lo permite. Y ese es el principal riesgo de esto. Ahora, ¿qué forma tenemos que se tiene actualmente para identificarse en Azure Active Directory? Tú te puedes identificar si eres un usuario, si eres un dispositivo, si eres una aplicación. Si eres una aplicación, tú puedes autenticarte contra el Azure Active Directory como aplicación, como dispositivo, como usuario, que son objetos en el Azure Active Directory. Te puedes identificar como usuario más contraseña con la aplicación, el soft token authenticator. Te puedes autenticar con FIDO, te puedes autenticar con Kerberos. En el caso de un esquema híbrido, que tú tienes un AD Connect y le dices al AD Connect, bueno, yo quiero que mis usuarios en la red interna se autentiquen mediante federación. Yo quiero que mis usuarios en la red interna se autentiquen mediante sincronización de hash. O sea, que mandan los hash de tu Active Directory a la nube y simplemente gestionas acá abajo los usuarios y allá te autenticas con usuario y contraseña, como tiene el hash, te dejan entrar. Pero tú le puedes habilitar Desktop Single Sign-On, inicio de sesión única, porque muchos de los usuarios que quieren, ellos no quieren estar ingresando con usuario y contraseña, ellos no quieren estar haciendo MFA, ellos simplemente quieren magia y entrar al SharePoint, al Teams sin nada. Pero eso tiene un riesgo. Cuando tú habilitas esto en federación o Password Hash Synchronizer, tu dispositivo se transforma, y hay una serie de configuración que tienes que hacer para que entre en ese estado, pero tu dispositivo se registra como híbrido unido a la Azure Active Directory. Y ese tipo de dispositivo está sujeto a esta amenaza. Tú también te puedes autenticar con Primary Refresh Token, que es nuestro objeto de análisis, como usuario y como dispositivo. Existe el Refresh Token, que también permite los dos, y el Windows Hello. En el demo voy a utilizar, voy a iniciar la sesión en mi equipo con Windows, y por ende voy a hacer una autenticación de Windows Hello. Pero al final esto me genera un primer Refresh Token. También te puedes autenticar con certificado, como dispositivo y como aplicación. Entonces puedes conectar la aplicación de SharePoint, si quieres una aplicación de SharePoint, con un certificado y descarga toda la información de una organización. Ok, ¿qué es un dispositivo? Vamos a hablar de los objetos, la identidad de dispositivo. Un dispositivo es técnicamente un tipo de objeto en el Azure Active Directory. Azure Active Directory. Los dispositivos se identifican mediante certificado. O sea, cuando yo decido en una organización montarme en una arquitectura Zero Trust, yo tengo, si voy a controlar el acceso mediante dispositivo y que esté en cumplimiento o que sea híbrido, yo tengo por fuerza que registrar el dispositivo. En el proceso de registro que voy a explicar más adelante, esos dispositivos se autentican con un certificado digital. El objetivo del tipo de dispositivo a veces, o sea, la identidad de tipo de dispositivo, los tipos de dispositivos a veces se identifican como identidad de dispositivo. Pueden ser administrados, esto no es obligatorio, o sea, no tienes que tener Intune ni un MDM, un Mobile Device Manager de tercero, para que tú seas vulnerable a esto. Lo que te quiero decir aquí es que los dispositivos se pueden administrar con esa herramienta. Por ejemplo, tú puedes crear políticas que tú le dices, hey, si él no tiene BitLocker, no entra. Hey, si él no tiene el firewall, no entra, porque no está en cumplimiento. Hey, si el celular de él está ruteado, tampoco entra. O sea, es lo máximo en seguridad en Azure
pero esto está sujeto a un riesgo. Ahora vamos con los tipos que les hablaba, los tipos de dispositivos en Azure Active Directory. Existen 3. El básico, que la mayoría de la organización está en ese estatus, porque no han hecho las configuraciones o simplemente no saben cómo registrar el dispositivo del tipo unido a la Active Directory o por algún motivo no lo utilizan. El tipo que existe primero es el registrado, Azure AD Registration. Cuando tú, por ejemplo, tienes un celular, tú descargas el Outlook o cualquier aplicación de Office, te autenticas, automáticamente cuando haces eso la primera vez, se registra ese dispositivo y se registra como con el tipo registrado. El otro tipo es unido al Azure Active Directory. Ese tipo de estatus es cuando tú, por ejemplo, en mi caso en el demo, tú inicias una de las formas es que tú la primera vez que vas a instalar el Windows 10, ejemplo, Microsoft te pregunta, ¿cómo quieres iniciar sesión? ¿Con tu cuenta de Microsoft o con tu cuenta de dominio? Tú le dices que con tu cuenta de Microsoft. Cuando tú haces eso, tú le estás diciendo al Windows que tú vas a iniciar sesión siempre con Windows Hello. Y cuando tú haces eso, internamente por debajo, él te registra en el Azure Active Directory el dispositivo como unido al Azure Active Directory. Ese es el demo que voy a hacer. La última forma es como una de las enterprise que usan las organizaciones, que es unido híbrido. ¿Qué significa eso? Tú configuras tu AD Connect, por ejemplo, por federación. Cuando tú configuras federación, automáticamente todos tus equipos quedan unidos de tipo híbrido. La otra forma es que tú configuras tu AD Connect para sincronización de hash, pero le dices que quieres usar desktop single sign-on. O sea, que quieres que haga un autologo en los equipos. Eso también conlleva una serie de configuraciones. Cuando tú tienes el equipo así, ellos quedan registrados como híbridos unidos en la lista de tus dispositivos registrados. Estos dos tipos de registro, el Azure Active Directory le genera primary refresh token. Voy a explicarle el proceso en detalle de unión dispositivo. En este ejemplo es el que voy a hacer el demo, que es el tipo de unión Azure, equipos unidos a Azure Active Directory. ¿Qué hace el usuario? Bueno, en este caso ya instaló, pero cuando instaló no dijo que iba a iniciar sesión con Windows, sino que él viene aquí y selecciona Access Current School y dice, unir este dispositivo a la Azure Active Directory. Luego él le pregunta por la cuenta y él le ingresa la cuenta de la AIG de Panamá, tiene una cuenta en 365 y Platán, se registró. Él le manda el mensaje aquí, ¿está seguro que quiere unir este dispositivo a la Azure Active Directory? Le dice join. Él le manda el mensajito de que se conectó a este tenant. Y al final le sale algo así, el dispositivo está unido a la Azure Active Directory. Cuando él hace eso, esto no tiene que tener un MDM para que él haga esto. Esto lo puede hacer sin MDM. Vamos a decir, tú no controlas tus usuarios, ponte ahora con la pandemia, tu usuario tiene una laptop nueva, y él en la instalación pone la cuenta de tu organización y se registra como de este tipo. O simplemente va, él sabe cómo hacerlo y va y lo configura como yo le expliqué. Ese usuario queda registrado como unido a la Azure Active Directory. ¿Qué pasa internamente cuando un usuario hace eso? Una organización decide manejar su dispositivo como unido al Azure Active Directory porque él es una empresa nueva y no quiere invertir en Active Directory, sino que va a usar la Azure Active Directory. ¡Pam! Se montaron en ese esquema. Bueno, ¿qué pasa? El usuario pasa por un proceso de
de generación de la llave de dispositivo, la llave de transporte. El Active Directory, el usuario le pide al Active Directory un token, él le retorna el access token, él registra el dispositivo y le retorna un certificado. Al final, la identidad de ese dispositivo es porque tiene un certificado instalado. Él queda instalado con ese dispositivo y ya está montado en el esquema de inicio de sesión único. Él no tiene que ingresar usuario y contraseña para acceder a los recursos de 365. ¿Cómo tú verificas que ese dispositivo quedó unido a la Azure Active Directory? Bueno, tú con esta herramienta de ese RexMD, tú le chequeas el estatus y él te va a decir, él está unido a la Azure Active Directory, te va a mostrar cierta información, pero con esto ya tú sabes que está registrado del tipo Azure AD unido. ¿Cómo lo ves acá en el portal? Bueno, en el portal te sale la máquina, la versión, el tipo Azure AD unido, el usuario que hizo esa acción, en este caso en el demo, porque yo quiero mostrarle que a pesar de que tú manejes el dispositivo y lo tengas en cumplimiento y tengas políticas para decir que nadie puede entrar a tu organización si no está en cumplimiento, él cumple con todo eso. Ok, estamos bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú estás montado en esa arquitectura de que tus dispositivos son de tipo unido a la Azure Active Directory, te está sujeto a una amenaza. Esa amenaza se llama Pass the Primary Refresh Token. ¿Qué es el Primary Refresh Token? O el token de actualización principal. Es un token especial que decidió Microsoft utilizar en su diseño para cumplir con el tema de inicio de sesión única, que permite identificar al usuario y al dispositivo, o sea, que tiene la identidad del usuario y la identidad del dispositivo. Y ese token tiene una validez de 14 días. Esto hace el riesgo, el problema de esta amenaza aún mayor. O sea, el atacante tiene 14 días para solicitar un access token, un refresh token, cuando él quiera, siempre y cuando tenga el primer refresh token. ¿Cómo se ve ese token si tú lo quieres ver en texto plano? Vamos a decir, tú extraíste el primer refresh token del equipo, ¿cómo se ve eso? Bueno, él es ¿cómo le llaman? Un token especial. Él tiene un access token, como le mencionaba, y él tiene un refresh token. El access token tiene una duración de 1 hora y el refresh token tú lo utilizas para volver a solicitar un access token y un refresh token cuando se te vence esa hora. Hay gente como el doctor Richard Torino, que ha desarrollado aplicaciones que ya con importarle el primer refresh token, él va solicitando después que se pasa 1 hora el refresh token y el access token y mantiene persistencia por 14 días. Entonces, ese token tiene el usuario, tiene el ID del usuario, el tenant, y toda la información de ese usuario. Pero lo importante es que él tiene el token de acceso que se utiliza, como le expliqué al inicio, como de la arquitectura de Microsoft, para ir a los APIs. Tú le presentas a los APIs siempre el access token, el API del Exchange Online, el API de la Azure Active Directory, el API de la Azure Client, y ya tú te autenticas a esos recursos y de acuerdo a los permisos que tienes puedes hacer acciones como resetear al usuario, crear usuario, borrar usuario, deshabilitar accesos condicionales, crear accesos condicionales. ¿Qué es este ataque? Este ataque consiste en obtener el primary refresh token de un usuario comprometido sin tener privilegios. Esto es otra cosa aún peor del riesgo de esto. Tú no necesitas tener privilegios, con lo que yo le voy a demostrar, para obtener ese token. O sea, que te hacen un ataque de phishing, te comprometen el equipo con las herramientas que le expliqué sin tener permisos elevados, te extraen el primary refresh token. ¿Y cómo hacen eso? Apoyándose del binario
del binario Browser Core que trae el Microsoft Edge y el Google Chrome para generar un token firmado. Este token es utilizado para obtener el Access Token, que ya les mostré que eso está adentro del Primary Refresh Token, para obtener acceso a todos los APIs, REST API de Microsoft que permiten que tú le pases el Access Token. ¿Qué está haciendo Microsoft? Muchos de sus APIs ya no aceptan Access Token, pero él dejó legacies, varios legacies que sí lo permiten, y ahí es donde está la mayor amenaza de esto. ¿Quién investigó esto? Dirjan Molina hizo fue el que hizo un análisis de cómo es el flujo de Microsoft en dispositivos unidos y detectó que utilizan este browser core para obtener un primary refresh token. Entonces, vamos a ver el detalle del flujo de este ataque utilizando la investigación de Dirjan Molina. ¿El qué hace? Esto antes del 21 de agosto del año pasado, Microsoft te permitía obtener el primer refresh token sin mandarle un código único que él maneja en cada solicitud de acceso, que le llaman nouns. Tú solicitas el nouns e invocas con la herramienta que desarrolló Dirjan Molina para utilizar el browser core y obtienes el primary refresh token de un usuario víctima, como le digo, un usuario unido a la Azure Active Directory, y el malware o payload que está en este equipo no necesita privilegio y obtiene esto. Y empieza a hacer toda una actividad peligrosa que conlleva eso. Entonces, ese token se ve así. En este ejemplo, yo lo que quiero es que lo vean. Él con esta herramienta RootCon Authentication recibe el primer refresh token y lo importa, invoca el método de reconocimiento y levanta su herramienta acá. ¿Y qué puede ver? Otra cosa, por defecto, como en el Active Directory, tú puedes acceder a los objetos del Active Directory. Acá pasa lo mismo. ¿Y qué pasa? Microsoft no puede detener que tú puedas leer los objetos a nivel de PowerShell o a nivel de REST API. Si lo hace a nivel de interfaz gráfica, puede crear una política de acceso condicional para que no vean cierta información en ese portal. Pero con lo que yo hice, se pueden obtener los usuarios, los grupos, los dispositivos, los servicios principales, toda la información que es leíble de ese tenant. Este es un ejemplo, este es simplemente un ejemplo de reconocimiento. De acuerdo a los permisos que ese usuario que fue atacado y le robaron el primer token, tú puedes hacer acciones de modificación, crear usuarios, borrar usuarios, deshabilitar política, crear dominios, quitar dominios. Ok, ahora le voy a explicar cómo se da, y acá es como más sencillo, con una herramienta muy especial, ad interna, del doctor Nettorini. Este señor, parece que tiene mucho tiempo para programar, él programó en PowerShell todas las formas de invocar los API de Microsoft mediante PowerShell, que simplemente le mandas un parámetro y él te retorna información o te modifica información en el tenant. ¿Qué es lo primero que hace? Obtiene el primer refresh token en el equipo víctima, que como le dije, sin privilegios. Una vez tiene el primer refresh token, él solicita, de acuerdo a lo que quieres obtener, un token de Azure AD Graph, un token de Microsoft Graph, un token de Check Online, un token de, ¿cuál otro? Del Azure Client. Hay múltiples REST API de Microsoft, y todas las que permiten pasarle el token de autenticación. Este señor desarrolló métodos para invocarlo pasándole el primer refresh token y poder hacer las acciones que esa API de Microsoft permite. Aquí hay un ejemplo sencillo, esto es simplemente un query. Él viene, solicita el primer refresh token,
y con ese Primary Refresh Token obtiene un token de esa API, en este ejemplo del Azure AD Graph. El Azure AD Graph te permite consultar los usuarios, este es un ejemplo, y Papa lo ejecuta y consigue todos los usuarios de mi tenant de prueba. Este es un tenant de prueba, no se preocupen por lo que ven ahí. Y este es un ejemplo básico, pero pueden hacer más cosas. Esto es muy importante. Esto es lo que él desarrolló. Puede haber otro, no sé, ruso, coreano, otro desarrollador más, con más tiempo que el doctor Nettorini y haber implementado más API de Microsoft que reciben Asset Token para hacer acciones. Él desarrolló una función para consultar los tokens de ADGRAD, MSGRAD, Pass-Through Authentication en el caso de que tú en tu AD Connect tienes permitido este tipo de autenticación. El Exchange Online, el Azure AD, también creó funciones para enrolar dispositivos, para modificar dispositivos, para cambiarle el estatus de cumplimiento de un dispositivo, para conectarte a la consola de Azure. Recuerda, si tú tienes tu infraestructura, App Service, VNet, tienes Firewall, base de datos, todo eso que tú administras en el portal de Azure, tú lo puedes administrar con este módulo de PowerShell. Si en tu organización está montado en este esquema y no tienen buenas prácticas y un usuario administrador le roban el Primary Refresh Token que tiene permiso owner sobre la suscripción y con ese Access Token ingresan aquí, están muertos. Te pueden crear máquinas, modificar máquinas, ejecutar código en esas máquinas. Recomendaciones finales. Monitorear la unión de dispositivos, o sea que lo que yo les mostré, esto, ponerle el ojo a esto, donde tú veas en tu organización que tú tienes dispositivos tipo Azure AD o híbrido unido al Active Directory, y eso no es la política de tu organización, lo mejor es que bloquees eso o que si no lo necesitas no lo utilices. Pero ¿qué pasa en un entorno Zero Trust? En un entorno Zero Trust, que es el objeto de esta aplicación, tú deseas gobernar tu dispositivo mediante un Mobile Device Manager. Entonces, ya eso de que tú no permitas que te registren dispositivos no cabe, porque tú necesitas eso. Tienes que vivir con esa vulnerabilidad. En el caso que no, porque no necesariamente tienes que tener un DND y un usuario te puede registrar un dispositivo, por lo que le dije. Vamos a decir, tú estás en un esquema de trabajo remoto y tienes tus usuarios en Azure. El usuario, no sé, se puso creativo, se compró una máquina nueva, la fue a instalar y le preguntó por la cuenta de Microsoft, puso la organización y se logueó y su usuario quedó registrado a la Azure AD. Y no fue que era la voluntad de IT de hacer eso. Entonces tiene que estar ojo con el monitoreo de dispositivos extraños o inesperados que también te pueden estar creando. No otorgar permisos a administradores de administración local. ¿Por qué? Si lo notaron, cuando un usuario va a registrar un dispositivo, en ese caso es que tú tienes gobernanza sobre ese dispositivo, él necesita permiso administrativo. Si lo ven aquí, miren lo que dice ahí. Él necesita privilegio administrativo para registrar el dispositivo. Una mala práctica es utilizar por múltiples vectores de ataque, tener usuarios con permiso administrativo. Por ahí viene el dilema. ¿Y qué pasa con tus usuarios administradores? Ahí viene el tema de las computadoras de tipo jardinizadas para administradores. Computadoras que se preparan con hardening, que se preparan con segmentaciones, se preparan con acceso que solo lo que necesitan, una serie de configuraciones, porque ahí se lo vean los usuarios administrativos, tener cuentas separadas.
para que el inicio de sesión no se haga con el usuario administrador, sino con el usuario estándar, y él simplemente utiliza el usuario administrador para hacer actividad administrativa y por ende no va a quedar con un dispositivo registrado. Esa cuenta, recuerden, el Primary Refresh Token identifica al dispositivo y al usuario. O sea que si yo soy un usuario administrador y tengo una sola cuenta y yo me uno al dispositivo con esa cuenta administrativa, ahí está el riesgo. Pero si yo tengo otra cuenta, un usuario estándar, yo registro el dispositivo con el usuario estándar y nunca queda ese privilegio de esa identidad asociada a la cuenta administrativa. Eso también pasa en Active Directory, esa recomendación de tener una cuenta administrativa y una cuenta estándar. Nunca tener logueada esa cuenta al equipo. Clave, que ha estado hablando Mauricio, que ha estado hablando Sebastián, la detección, el monitoreo, crear analítica, como habló Mauricio. ¿Qué pasa? Cuando a ti te venden un 100, cuando a ti te venden EDR, hay muchas cuestiones como esta que no detectan porque no tienen analítica para eso, no la han desarrollado, no vienen en la cajita. Entonces tienes que tener la capacidad de desarrollar o conseguir herramientas que te permiten detectar este tipo de ataques. Microsoft dice que en su EDR, el Windows Defender Enterprise, él sí tiene la capacidad de detectar los ataques de Primary Refresh Token, de robo de Primary Refresh Token. Limitar el acceso de dispositivo personal, que es lo que le digo. O sea, no puedes permitir que un usuario con su computadora personal realice esa acción de enrolar el dispositivo, porque cuando lo instaló dijo que iba a iniciar sesión con su cuenta de Microsoft, o porque simplemente entró a la configuración y le dijo, hey, yo quiero que esto esté unido a la Active Directory. Tal vez intencional o no intencionalmente lo pueden hacer, y entonces hay que evitar eso. Hardening, como siempre, del Windows 10, por el tema de que aquí hay un tema importante. Esto también se podía hacer con Mimikatz. Mimikatz es el dios del robo de credenciales. Pero Microsoft, ¿cuántos de ustedes sabían que esta vulnerabilidad existía? Levanten la mano. Nadie. Microsoft ha manejado esto con mucho secreto. Entonces, en agosto del año pasado, ellos bloquearon a Mimikatz. Mimikatz antes podía extraer del proceso el SAS la información necesaria para generar el Primary Refresh Token, que ya no lo puede hacer. Por eso no estoy hablando de eso, porque en la actualidad eso no se puede hacer con Mimikatz. Solo se puede hacer con la técnica de internal y la técnica de Dirk-Jan Molina, que desarrolló el ROT Token en C#. Implementar una solución de redes de endpoint que pueda detectar y responder a este ataque, porque no hay otra forma. O sea, la forma es detectar esto y antes que el impacto sea mayor. El impacto es mayor cuando empiezan a utilizar módulos PowerShell en China, en Rusia, que te empiezan a modificar políticas, te cambian usuarios, te borran usuarios y escalan privilegios. Otro punto importante, Microsoft corrigió algo que existía en el 2020. Antes, en el 2020, tú podías robar el Primary Refresh Token, importarle ese token al browser y entrar a los portales de Microsoft. Ya no puedo. Todo eso lo hizo en el agosto del 2020, pero todavía está el hueco de que lo puedes hacer a nivel de PowerShell y de REST API. Como comentó Juan, el que habló de phishing, tú tienes que cerrar todo, porque si dejas uno, estás en problema, y eso es lo que está haciendo Microsoft. Cerró toda la parte web, pero dejó la parte de PowerShell y REST API para que te puedas loguear mediante Access Token, y eso es un problema. ¿Cómo hago aquí? Tengo que darle clic. Ya. ¿Cómo hago? Porque sale bien. Ok, en este demo, va rápido,
este dispositivo está unido a la Azure Active Directory, pero mediante federación. O sea, que él está usando un ADConnect y un Federation Domain Server en su infraestructura interna. Entonces ese equipo está utilizando federación, pero si ven ahí, como está utilizando federación, para los que no lo sabían, cuando tienes federación, tú entras en modo inicio de sesión único, automáticamente entras a todos los recursos. Ese es un target. Entonces, Dirjan Molina lo que hizo fue que desarrolló esta herramienta, RAD Token, y él con RAD Token, en la víctima, genera el Primary Refresh Token, y con ese Primary Refresh Token se conecta, en este ejemplo, utilicé el módulo de PowerShell Azure AD. Y de acuerdo a los permisos, como le comenté, él puede hacer acciones que le permite ese módulo de PowerShell. Crear usuario, borrar usuario. Si no tiene permiso, bueno, no puede hacer nada, simplemente reconocimiento, y reconocimiento es algo importante. Si ven ahí, él hace esto por el tema de la corrección de Microsoft, que siempre que vas a solicitar un access token, un Primary Refresh Token, él te pide un nonce, para evitar este ataque a nivel web. Pero no lo evita a nivel de API, que esa es la falla de Microsoft grande, no lo evita a nivel de API. Entonces, él viene aquí, este ejemplo estaba un poco lento, él ya obtuvo el nonce y va a ejecutar RAD Token. En AD Internal, todo esto está encapsulado. Si se fijaron, AD Internal simplemente invoca, solicita el primer refresh token y ya, solicita un access token de acuerdo al API que quiera acceder y ya, porque él automatizó todo eso, y eso lo hacen los hackers. No piensen que porque Dirjan Molina lo hizo de esa manera, los hackers pueden tener múltiples formas y hacerlo en otro lenguaje de programación. Si ven aquí, él ya está en el equipo víctima. Yo ejecuté esto como administrador, pero eso tú no necesitas hacerlo como administrador. Eso porque ese equipo es un demo y en ese demo tenía el usuario administrador. Pero pueden hacer la prueba en su entorno de prueba y van a ver que lo pueden hacer como usuario estándar. Porque es un abuso a la arquitectura de single sign-on mediante un binario de Microsoft. Si ven, este es el Primary Refresh Token. Ese Primary Refresh Token, como le hice la presentación, tiene dos tokens, el Access Token y el Refresh Token. El Refresh Token es para volver a pedir esos dos tokens cuando se vence el primero, que tiene una vigencia de 1 hora, que es mucho para un atacante. Si ven ahí, este es el Primary Refresh Token. Cuando yo hago una decodificación, hay un portal que se llama JW JSON Web Token, que tú le pegas este token y él te tira, tú tienes este Access Token y este Refresh Token, y él tiene una información. Decodifica ese Access Token y también te va a mostrar. O sea, ese es un nivel de capas de encapsulación de tokens. ADRCon es la herramienta que desarrolló Dirjan Molina, lo puede ejecutar en Linux. Él recibe un Primary Refresh Token y lo que hace es un recon, simplemente recon, de objetos, usuarios, dispositivos, server principal, y los objetos que él tiene permiso para leer. Siempre y cuando, o sea, todo depende de a qué usuario le robaron el Primary Refresh Token y qué permiso tiene. Ya ahí en la herramienta de él se autenticó. Aquí lo que quiero es mostrarle qué tiene ese Primary Refresh Token. Como ven, tiene el Access Token, el Access Token, el Refresh Token, y tiene información del usuario. En este caso era una federación. Si ven, él es B. Smith y tiene el dominio del
Active Directory Federation, el servidor de federación en su red interna. Ya con el Access Token, tú puedes acceder a la mayoría de los API. Como le dije, el Refresh Token es simplemente para volver a solicitar los dos para mantener persistencia. Sí, aquí. ¿Cómo? Ah, ya. Ah, sí se ve. Aquí ve. Le digo al tenant la cuenta o simplemente la cuenta de correo, ya él sabe que tenant tiene esa cuenta de correo y el Access Token. No solo ese módulo de PowerShell permite Access Token, el MC Online, que es más viejo que el Azure Active Directory, también lo recibe, y el Azure Client. Recuerden, si yo tengo Azure y tengo una infraestructura en Azure que tiene máquinas virtuales, app service, database, una infraestructura como ahora de la moda, y le roban este Access Token, se puede conectar al módulo de Azure Client. En Azure Client tú puedes crear máquina virtual, tú puedes borrar máquina virtual de acuerdo a tu permiso, si eres owner o contribuidor. Hacer acciones, no necesitas hacerlo desde el portal, puedes hacer por programación. Ahí sí ven, simplemente yo instalé el módulo de Azure AD y ya me estoy conectando. Puedo crear un nuevo usuario si tengo permiso. Puedo hacer reconocimiento de cuáles son los administradores y atacar a los administradores directamente. Por eso se pregunta ahí, ¿pero por qué? ¿Por qué me están atacando a mí? ¿Cómo saben esa información mía? Bueno, puede ser que te robaron el token y acceden a tu tenant. Hay otra forma de hacer reconocimiento, pero en un entorno súper robusto. O sea, recuerden, aquí hay imagínense que aquí hay una política de acceso condicional que solo permite el acceso a dispositivos compliance, o sea, que tiene MDN, o sea, que está cumpliendo con que tiene el BitLocker, tiene el firewall, tiene el antivirus actualizado, tiene de todo, tú lo administras. Y tú tienes un acceso condicional que solo él puede entrar. Y con esto te bypassan. ¿Por qué? Porque ese token tiene todos los elementos que le dice a la Azure Active Directory que previamente eso se verificó. Y tiene una vigencia de 14 días. Ya eso es todo. Quería mostrarle la de interna, pero no sé cómo están con el tiempo. ¿O tienen preguntas? Muchísimas gracias. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Antonio. Un aplauso, por favor. A partir de este momento voy a hacer impersonation de la maestra de ceremonia. Lo siento, ahora soy yo. Perfecto. A partir de este momento arranca la ronda de preguntas. Tenemos 2 preguntas disponibles. ¿Tienen alguna pregunta en este momento? Tenemos preguntas. Todo quedó clarito. Perfecto, todo quedó súper. Todo quedó clarito. A otro nivel. Ah, perfecto, voy para allá. No, quería nada más que repitieras el comando donde verificabas. ¿Cuál? Donde verificabas que la máquina. Donde verificabas que la máquina estaba conectada al Azure Active Directory. Tú puedes entrar a tu máquina y le das DSREX CMD y ya tú ves el estatus. Bueno, si eres administrador en el portal, vas al portal, dispositivo registrado, y al tercer de todos los dispositivos lo puedes filtrar por el estatus. Recuerda, hay 3 estatus: registrado, unido y unido híbrido. Los 2 últimos son la amenaza. Una pregunta, Antonio. El vector inicial de este ataque, ¿cuál sería? ¿Phishing? Phishing. Cualquier tipo recuerda, aquí estamos con truth, zero truth, parte del hecho de que estás comprometido.
aquí estamos partiendo de que estás comprometido, pero te pueden comprometer con un phishing, te pueden comprometer de múltiples formas. Simplemente el atacante necesita control remoto sobre el equipo, ya sea por un payload que le permite eso, y simplemente, ya sea con la interna aleatorio o una herramienta que se fumó, se inventó, extraerte el primer reflect token. ¡Ya! Listo. Está ahí.